Ucrania ha abierto un nuevo frente devastador en el interior de Rusia, y este frente pasa por un lugar que el Kremlin nunca esperó: los vastos almacenes de Wildberries, el Amazon de Rusia. La guerra que ha llenado los cielos de Moscú durante semanas ahora ha saltado a la fortaleza de Putin, San Petersburgo. En la mañana del 24 de julio, los gigantescos centros logísticos de la ciudad fueron envueltos en llamas. Esa mañana, los residentes de San Petersburgo grabaron el caos fuera de sus ventanas, segundo a segundo. Columnas imponentes de humo negro sobre la ciudad, sirenas, el rugido de las llamas, una sola emoción recorría cada publicación: miedo e impotencia. No solo ardía Peter esa noche. Desde Crimea hasta Tver, 4 enormes instalaciones logísticas fueron atacadas por drones ucranianos en una sola ola coordinada. Antes de comenzar, una pequeña solicitud. El análisis independiente de guerra y geoestrategia como este sigue chocando con el muro del algoritmo. Suscribirse, dar me gusta y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a romperlo. Solo toma unos segundos. Para entender por qué estos ataques son mucho más que un incendio, tienes que mirar debajo de ese humo, en las rampas de camiones y la red logística que se está paralizando. Esta vez Ucrania no apuntó a puertos ni refinerías. Golpeó el sistema nervioso que mantiene en pie a la sociedad rusa moderna, la red que une millones de paquetes y decenas de miles de camiones. En una sola semana, en 8 regiones diferentes, a una profundidad de 700 kilómetros desde la frontera ucraniana, estas mega instalaciones en llamas están sacudiendo la ecuación logística interna de Rusia hasta su núcleo. La oscura mañana de San Petersburgo fue, en verdad, la escena final de una campaña de destrucción que duró una semana. Entonces, ¿por qué Kiev está apuntando a un gigante del comercio electrónico? Mientras los gobernadores rusos califican los ataques como actos de terror contra la infraestructura civil, ¿por qué Ucrania define esos mismos edificios como centros logísticos estratégicos? La respuesta a esa ecuación crítica está oculta en la propia tienda de Wildberries, en los estantes de esos almacenes en llamas y dentro de los remolques de los camiones que salen de ellos. En los próximos minutos analizaremos paso a paso qué se vende realmente en estos almacenes, por qué la red de camiones de Rusia desde el Báltico hasta Siberia se está deteniendo y qué tipo de terremoto está provocando esta guerra de sistemas dentro del círculo íntimo de Putin. Ahora descendamos a la realidad militar dentro de esos almacenes civiles. Mira de cerca lo que vende el sitio: chalecos balísticos, cascos militares, miras telescópicas, ópticas de visión nocturna y amplificadores de señal para drones. Más allá de eso, mecanismos de liberación de bombas para drones sin ningún propósito civil y bobinas de cable de fibra óptica comercializadas específicamente para drones FPV, los cables utilizados para volar a través de defensas de guerra electrónica. En un país donde un lanzabombas que se monta bajo un dron se puede pedir como si fueran comestibles, la afirmación de infraestructura puramente civil se convierte en una carga cada vez más pesada de llevar. Las reseñas debajo de estos productos sellan la evidencia. Los soldados rusos discuten abiertamente en los comentarios sobre la efectividad de sus nuevos inhibidores contra los drones FPV entrantes en condiciones de combate real. No es solo Ucrania quien afirma que el ejército ruso se alimenta de esta tienda. Los propios clientes uniformados de la tienda lo han registrado con sus propias manos. La cadena de evidencia no termina en los estantes tampoco. Se extiende hasta la carretera, hacia los propios remolques de los camiones. Imágenes de origen ucraniano de ataques de drones a convoyes rusos detrás del frente se afirma que han documentado camiones de Wildberries una y otra vez. Durante meses, videos de la carretera de Mariupol han alimentado la acusación de que estos camiones circulaban dentro de columnas de reabastecimiento militar bajo un disfraz civil. Estas afirmaciones no pueden verificarse de manera independiente, pero a los ojos de Kiev completan el panorama. La tienda vende los productos militares, el almacén los almacena, el camión los transporta. La empresa niega la acusación de suministro militar. Se podría argumentar que se trata de equipo defensivo, y la mayoría de la carga que pasa por estos almacenes son, por supuesto, bienes de consumo ordinarios. Sin embargo, el equipo defensivo sigue siendo equipo militar, y la cadena que lo lleva al frente sigue siendo una cadena de suministro militar. El bombardeo aliado de las fábricas alemanas de rodamientos en la Segunda Guerra Mundial se basó en la misma lógica. Un rodamiento no es un arma por sí mismo, pero ningún tanque se mueve sin uno. La regla que Ucrania ha establecido en esta guerra es clara. Cada arteria que alimenta la guerra es una línea de frente. La regla implacable que una vez se aplicó a las refinerías ahora se está aplicando a las redes de carga. El poder de esa regla reside en el tamaño del objetivo.
Veamos la anatomía de ese gigante. Para entender Wildberries, imagina esos interminables almacenes industriales que ves desde la autopista. 20 millones de pedidos al día fluyen a través de al menos 20 gigantescos centros de distribución. Junto con su rival Ozon, esta red mueve bienes equivalentes al 8.5% del PIB de Rusia y emplea a 4 millones de personas. Y en una sola semana, Ucrania eliminó más de una décima parte de la capacidad de esa máquina. La nota que Robert Brovdy, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, dejó bajo las imágenes del ataque captura toda la lógica de la operación en una línea. Unos pocos millones de personas vieron arder miles de millones que podrían haberse gastado en la guerra. El cálculo refleja precisamente la campaña de refinerías. Golpea los puntos de estrangulamiento. Rusia tiene decenas de miles de camiones, pero solo 20 megacentros que los coordinan. Golpea uno y bloqueas las rutas, la carga y los horarios de miles de vehículos a la vez. Justo a las afueras de Moscú, un centro de 360.000 metros cuadrados, que transporta el 10% del volumen total de la empresa por sí solo, fue efectivamente arrasado por un solo ataque de dron. El embotellamiento ya ha llegado a las carreteras. Las rutas se extienden por cientos de kilómetros de la noche a la mañana. Los costos de combustible y seguro aumentan. Las entregas se retrasan, todo chocando con una crisis de diésel que ya afecta a docenas de regiones. Las imágenes satelitales del centro de Voronezh cuentan la historia sin una palabra. Más allá del techo dañado, cada camión ha abandonado el sitio, la prueba más silenciosa posible de que las operaciones están suspendidas. Los analistas de la industria apuntan en la misma dirección. Con tiempos de entrega de hasta 6 días en Bielorrusia, la red puede estar deslizándose hacia el borde del colapso, y la parte mejor posicionada para llenar los estantes vacíos son las empresas chinas. Las llamas se pueden apagar, el embotellamiento persistirá durante semanas después de que se extingan, una fatiga sistémica que bien podría cambiar toda la ecuación de la guerra que depende de la logística interna de Rusia. La primera factura, 500 millones a 1.300 millones de dólares en una sola semana, un choque económico que esta guerra nunca ha visto comprimido en 7 días. Y este atasco no solo está deteniendo paquetes, está asfixiando la sala de máquinas militares de Rusia en el Báltico. ¿Cómo? Mira el mapa. El hecho de que la ciudad atacada sea San Petersburgo añade una dimensión completamente diferente a esta operación. Esta es la ciudad de Putin, el lugar de nacimiento de su poder, la ventana del régimen hacia Occidente, y situada a 1.100 kilómetros de la frontera ucraniana, se consideraba intocable durante toda la guerra. Que esa ciudad despierte por la mañana bajo humo es uno de los mensajes más contundentes que se pueden enviar a la sociedad rusa. Si la profundidad ya no te protege, entonces ningún lugar es seguro. Moscú ha estado viviendo con esa verdad durante semanas. Que Peter se una a la lista puede significar que la última fortaleza de la ilusión de la guerra ha caído. La cuestión no es solo psicológica. San Petersburgo es la sala de máquinas de Rusia en el noroeste. Por un lado, los puertos petroleros del Báltico, Primorsk, Ust-Luga, Vysotsk, los grifos de divisas fuertes del Kremlin y los muelles de carga de la flota en la sombra. Por otro, los astilleros del Almirantazgo, donde se construyen submarinos, y la base de Kronstadt, que alimenta a la flota del Báltico. Estas arterias ya estaban siendo golpeadas una por una. La explosión de municiones en Kronstadt y los ataques consecutivos en Ust-Luga y Primorsk permanecen frescos en la memoria. Ahora también está ardiendo el corazón logístico civil de la misma geografía estrecha. Ucrania está presionando las arterias militares, energéticas y comerciales en una sola región simultáneamente. La red de camiones de Wildberries se sitúa directamente sobre este mapa. La distribución noroeste de la empresa corre a lo largo del corredor Moscú-San Petersburgo, la arteria de carga más concurrida de Rusia, y esas mismas carreteras están entrelazadas con el tráfico de camiones que alimenta los puertos, los astilleros y el reabastecimiento marítimo de Kaliningrado. La logística civil y militar no son mundos separados. Comparten las mismas autopistas, las mismas estaciones de diésel, el mismo grupo de conductores. De hecho, en el parque logístico que se incendió esa mañana, edificios pertenecientes a otras empresas se incendiaron junto con los de Wildberries. Cada carga adicional colocada en este corredor también recaerá indirectamente sobre esas arterias militares. La detención de los camiones de Wildberries no es simplemente un retraso en el envío, es la perspectiva de que todo el sistema circulatorio a lo largo de la costa del Báltico se ralentice.
Y las guerras a menudo se pierden en ese sistema circulatorio mucho antes de perderse en el frente. El calendario hace que esta ecuación sea aún más pesada. A medida que se acerca el invierno, el peso de la logística del noroeste se multiplicará. Los envíos de combustible para la temporada de calefacción, el reabastecimiento de alimentos e inventario de la ciudad, el tráfico de camiones ya ralentizado en carreteras heladas, todo ello recaerá sobre las mismas arterias. Un atasco que hoy parece manejable podría tener un peso completamente diferente en las condiciones de diciembre, y el lanzamiento de esta campaña justo al umbral del invierno probablemente no sea una coincidencia. El momento más eficiente para cargar peso en un sistema es justo antes de la temporada en la que ese sistema ya estará más tensionado. La factura para este frente se está entregando a ambos extremos de la cadena al mismo tiempo. Primero a los que están en el fondo, luego a los que están en la cima. Es un vasto mercado que conecta a cientos de miles de vendedores independientes con compradores. El stock en esos estantes en llamas era el capital de esos vendedores. La frase que circula en los grupos de vendedores resume la situación. Miles de pequeños comerciantes se despertarán en bancarrota por la mañana. Según estimaciones de expertos, las pérdidas solo en el inventario de los vendedores superan los 150.000 millones de rublos. El seguro es prácticamente inexistente. Solo del 5 al 7% de los vendedores tienen sus propias pólizas, y solo una pequeña fracción de estas cubre daños relacionados con la guerra. Los reflejos de la empresa revelan lo que el sistema espera a continuación. Siguiendo a Wildberries, sus rivales Ozon y Yandex también actualizaron sus acuerdos con los vendedores para excluir las huelgas en los almacenes de su responsabilidad financiera. Los gigantes del comercio electrónico de Rusia han aceptado efectivamente que los ataques continuarán y han trasladado colectivamente el riesgo a los comerciantes. Wildberries sí lanzó pagos voluntarios. El primer tramo llegó a 88.000 pequeños vendedores y los pagos de préstamos fueron congelados. Sin embargo, la salida ofrecida a los vendedores más grandes no es compensación, sino crédito en términos especiales. Encima de la revuelta que se extendió a las redes sociales con gritos de «todo se quemó hasta las cenizas», llegaron los primeros pagos y la ira se multiplicó. Algunos vendedores dicen que recibieron pagos cientos de veces menores que las pérdidas que declararon, y la dirección de la ira está cambiando. Las preguntas se están dirigiendo no solo hacia la empresa, sino directamente hacia el Estado. ¿Cómo pueden ser atacados los almacenes de la empresa más grande de una superpotencia nuclear en 8 regiones en una sola semana? Un hecho más oscurece el panorama. Los productos del mismo vendedor suelen almacenarse en más de un almacén, lo que significa que el stock de una persona puede ser incinerado en 2, incluso 3 ciudades diferentes en la misma semana. La pérdida se convierte en una hemorragia continua. El reflejo del Estado es familiar: restringir la difusión de imágenes, pero el verdadero difusor de esta guerra ya es Telegram. Un incidente resume a dónde ha llegado ese reflejo. En Krasnodar, una niña de 9 años que se filmó frente a un almacén en llamas diciendo «Genial, mi mamá perdió su trabajo, fue obligada a disculparse en cámara y ahora enfrenta una multa de hasta 50.000 rublos». El poder completo de un Estado que no puede proteger sus almacenes aún puede enfrentarse a una niña de 9 años, un cuadro que captura el estado mental de Rusia mejor que cualquier otro. La admisión que se escapó del portavoz del Kremlin, Peskov, sella la imagen. La situación es realmente difícil, y no hay una sola promesa concreta de que el Estado asumirá las pérdidas. Los de abajo están furiosos. ¿Y qué pasa con los de arriba? Al otro extremo de la cadena se encuentra el verdadero objetivo psicológico de esta campaña, y el cálculo aquí es tanto político como económico. La primera capa es la clase media urbana. Wildberries no es una marca ordinaria, es parte de la vida diaria de millones de rusos, un hábito que llega al hogar mismo. Cuando ese hábito falla, cuando el paquete no llega, cuando la entrega se alarga, cuando la aplicación indica retraso, la guerra en Ucrania deja de ser una noticia lejana en una pantalla y entra en la cocina. Esto funciona como un servicio de despertador diseñado específicamente para la acomodada clase media urbana que eligió ignorar la guerra. La realidad del frente se filtra a través de la pantalla de seguimiento de paquetes. Y la historia nos dice esto: los regímenes autoritarios pueden manejar las pérdidas en el frente, pero gestionar la pérdida de comodidad de la clase media urbana es mucho más difícil. Esa pérdida golpea en el corazón mismo de la narrativa de que la vida del régimen es normal. La segunda capa se encuentra aún más arriba, la oligarquía. La propietaria de Wildberries, Tatiana Kim, es la mujer más rica de Rusia, una exprofesora de inglés que fundó la empresa en 2004 desde su apartamento en Moscú, mientras estaba de baja por maternidad, y la convirtió en un imperio de 9.000 millones de libras.
Este fue el escaparate más brillante de la promesa de Rusia de que quédate dentro del sistema y prosperarás. Y ahora ese escaparate está ardiendo ante los ojos de todos. Cuando los más pobres de Rusia sufren, la presión dentro del Kremlin es limitada. Cuando sus más ricos comienzan a sufrir, la ecuación cambia. Una fortuna que se derrite por miles de millones en una semana es una alarma que todos en ese círculo cerrado escuchan, y está lejos de ser improbable que los drones que queman almacenes estén chamuscando no solo edificios, sino también la lealtad del oligarca a Putin. Esta misma semana, el mensaje que Zelensky repitió una y otra vez no debe descartarse como coincidencia. La gente alrededor de Putin quiere que esta guerra termine. Es Putin mismo quien lo impulsa hacia adelante. Esta es una frase magistralmente calculada. Aísla a Putin dentro de su propio palacio. Probablemente alimenta la paranoia de quien señaló a Kiev dentro del círculo interno, y probablemente agita los cálculos de sucesión detrás del telón. Junto con los drones que queman los almacenes, esta frase funciona como dos mitades de la misma operación. Una golpea la riqueza, la otra golpea las mentes de los ricos. La otra mandíbula del torno se cerró la misma semana. La Unión Europea activó su 21º paquete de sanciones. 100 bancos y operadores de criptomonedas, 40 buques de flota en la sombra, 218 personas y 50 entidades de la industria militar fueron añadidos a la lista. La riqueza de la élite rusa ahora está siendo erosionada desde dos frentes a la vez. Desde adentro, los drones están quemando los almacenes. Desde afuera, las sanciones están congelando las cuentas, los barcos y las empresas. Visto desde la ventana del palacio, la imagen debe estar aclarándose cada día más. Mientras esta guerra continúe, todos los que tienen algo que perder seguirán perdiéndolo. Y a lo largo de la historia, la verdadera ruptura que sacude a los sistemas autoritarios generalmente comienza no con la ira en la calle, sino con este cambio de cálculo dentro del palacio. Todos estos incendios sirven a un cuadro más grande, una guerra de sistemas. Ucrania ya no está atacando objetivos individuales. Está atacando los sistemas que mantienen a Rusia en pie. La campaña de refinerías golpea el sistema de combustible. La caza de petroleros golpea el sistema de la flota en la sombra. Los ataques a las fábricas golpean el sistema industrial de defensa. Y la campaña de Wildberries golpea el sistema de distribución que mantiene a la sociedad funcionando cada día. Esa misma mañana del 24 de julio, mientras los almacenes ardían, los misiles de crucero Flamingo de Ucrania también atacaron una planta militar sancionada en Kirov, a 1.200 kilómetros de profundidad, que produce componentes para misiles de defensa aérea. Zelensky confirmó personalmente el ataque a una de las instalaciones militares clave de Rusia en Kirov. Dentro de la misma semana, una instalación petrolera a 1.300 kilómetros de profundidad en Bashkortostán y 4 petroleros en el Mar Negro y el Mar de Azov se unieron a la lista. La imagen revela una doctrina clara: drones para los almacenes, misiles para las líneas de producción, una caza de petroleros para las exportaciones. Incluso la elección del arma revela la doctrina. Según fuentes ucranianas, los drones se envían contra los mega almacenes por dos razones. En instalaciones llenas de productos inflamables, el fuego en sí mismo termina el trabajo, y la relativamente pequeña ojiva del dron da tiempo a los trabajadores dentro para escapar. Misiles de crucero pesados como el Flamingo, con su error circular probable de 14 metros, se reservan para líneas de producción que requieren precisión y poder destructivo. Para cada objetivo, exactamente la cantidad de arma que necesita. Un caso de libro de texto de cómo un país con recursos limitados lleva a cabo una guerra a través de la ingeniería. La matemática de esta guerra de sistemas es implacable. La eficiencia en tiempos de paz es fragilidad en tiempos de guerra. Una arquitectura que concentra todo en megacentros es imbatible mientras esos centros estén seguros. En el momento en que están al alcance, se convierten en una lista de objetivos de un solo golpe. La brecha de velocidad también juega en contra de Rusia. Reconstruir un complejo gigante lleva meses, mientras que una nueva oleada de drones toma solo una noche. Una de las instalaciones que se quemó en San Petersburgo esa mañana es prueba viviente. Había sido reconstruida a un costo de miles de millones después del gran incendio de 2024. Ahora, un ataque desde el cielo la ha dejado fuera de servicio nuevamente. Mientras esta brecha entre la velocidad de reparación y la velocidad de ataque se niegue a cerrarse, cada reconstrucción será poco más que una nueva entrada en la próxima lista de ataques. Establezcamos la medida honesta y hagámoslo de manera agresiva. La economía rusa es demasiado masiva para colapsar de la noche a la mañana. La mayoría de los pedidos todavía se entregan a tiempo y la empresa trabaja día y noche para mantener la red en pie. El objetivo de Ucrania nunca fue derribarla de un solo golpe.
El objetivo es agotarlo, desangrarlo y obligarlo a cometer errores. Las guerras de sistemas no se ganan con un solo golpe, se ganan a través de la acumulación. Cada almacén incendiado, cada ruta de camión alargada, cada comerciante en bancarrota, cada oligarca inquieto son cargas que se asientan en el sistema y nunca se levantan de nuevo. Las economías no colapsan de repente, la confianza se erosiona gota a gota. Los costos se acumulan capa por capa y el sistema se cansa. Y los sistemas cansados, tarde o temprano, cometen errores. Un ejemplo de libro de texto de ese error puede haberse desarrollado esta misma semana en los cielos sobre Moscú, nada menos. Uno de los aviones de combate más avanzados de Rusia, el caza furtivo Su-57 en servicio durante solo 6 años, cayó en el Oblast de Moscú. Y según informes emergentes, lo que lo derribó fue la propia defensa aérea de Rusia, Fuego Amigo. Una red de defensa aérea mantenida en alerta máxima durante meses por incesantes ataques de drones, luchando por distinguir entre amigo y enemigo en su propio cielo, derribando su propia aeronave más preciada. Este es el concepto del error forzado hecho realidad. Ucrania nunca disparó una sola ronda a ese avión. Simplemente puso al sistema bajo tanta presión que el sistema se disparó a sí mismo. El ritmo detrás de esa presión completa el cuadro. Ucrania ahora fabrica sus propias armas, desde los drones que atacan los almacenes hasta los misiles de crucero que llegan a Kirov. Y la asimetría de costos corta sin piedad. Un dron de precio modesto puede inmovilizar infraestructura de miles de millones de dólares. Cuanto más tiempo Rusia se vea obligada a responder a cada ataque con sistemas costosos, más se escribirá la economía de esta guerra semana tras semana a favor de Kiev. ¿De qué lado está el tiempo? No se debe subestimar la capacidad de adaptación de Rusia, dispersar los almacenes, trasladar los envíos a horas nocturnas, concentrar defensas alrededor de sitios críticos. Es probable que se intenten tales medidas en las próximas semanas. En el otro lado de la moneda está la curva de producción en serie de Ucrania. Cada adaptación rusa toma meses, mientras que cada nueva ola ucraniana se mide en semanas. Mientras la dirección de esa brecha se mantenga, es mucho más probable que el tiempo sea aliado de Kiev que de Moscú. Entonces, ¿cómo puede el Kremlin responder a este nuevo frente? Vamos a sopesar las opciones sobre la mesa una por una, y verás que comparten una característica común. Opción 1. Retirar la defensa aérea hacia adentro, trasladando los sistemas desde el frente y desde sitios estratégicos para proteger los almacenes, las ciudades, los centros logísticos. El inventario de defensa aérea de Rusia ya ha estado erosionándose durante 4 años, y cada batería retirada hacia adentro significa un nuevo agujero que se abre en el frente o sobre una refinería. Opción 2. Dispersar la logística, dividiendo los megacentros en pequeños depósitos. Eso podría reducir la vulnerabilidad, pero también acabaría con la eficiencia que hace que Wildberries sea lo que es. Los costos aumentarían, los tiempos de entrega se alargarían, lo que significa que la fatiga sistémica que Ucrania busca crear esta vez sería fabricada por la propia mano de Rusia. Opción 3. Escalar la represalia. Más misiles, más drones contra ciudades ucranianas. Rusia ha mantenido esa válvula completamente abierta durante años. Cerca de 950 misiles y drones fueron lanzados contra Ucrania solo en la última semana, y quedan pocos peldaños para Moscú en la escalada. Cada nueva ola de ataques logra poco más que dar legitimidad a la campaña de ataques profundos de Kiev. Opción 4. La más peligrosa, movilización. El ritmo operativo de Ucrania puede haber alcanzado el punto en que Rusia está sufriendo pérdidas más rápido de lo que puede reemplazarlas. Y si esa brecha se niega a cerrarse, Putin podría enfrentarse a la elección entre aceptar el desgaste en el frente o arriesgarse a una confrontación con su propia sociedad mediante una nueva movilización. El calendario también forma parte de este cálculo. Rusia tiene una serie de elecciones federales y locales este otoño, y no debería sorprender a nadie si una decisión tan explosiva como la movilización se pospone hasta después de que cierren las urnas. Cualquiera de los caminos añade más presión al sistema. Y opción 5, la mesa. Zelensky expuso la ecuación abiertamente esta semana, o una solución para el invierno o una escalada seria, y señaló su disposición a viajar a Washington para discutir ideas estadounidenses para la paz. No te equivoques, sin embargo, la mesa tampoco es una salida fácil para el Kremlin. Incluso cuando Lavrov dice «queremos paz», exige que América deje de armar a Ucrania, y Moscú no ha retrocedido en su objetivo de apoderarse de las 4 regiones, lo que significa que, en su forma actual, la mesa de Rusia es la mesa de rendición de Ucrania. Ese invierno pondrá a prueba a ambos lados, es una verdad aparte. Las ciudades ucranianas también se preparan para un invierno difícil tras los golpes a su infraestructura energética. La diferencia radica en el impulso.
En el fondo, la iniciativa pertenece a Kiev, y la campaña Brisa Salvaje funciona precisamente como la palanca de esa ecuación. Cada almacén en llamas lleva el mensaje de que el costo de esta guerra ahora se está cobrando al palacio y a la calle al mismo tiempo. Este es el verdadero objetivo de una guerra de sistemas: acorralar a tu oponente en un lugar donde cada opción sea mala y hacer que el propio Kremlin pague la factura por cualquier decisión que tome en ese rincón. La línea de este nuevo frente que Ucrania ha abierto no está dibujada en ningún mapa. Corre a lo largo de las autopistas de Rusia, sus rampas de camiones, sus pantallas de seguimiento de paquetes y los susurros de sus oligarcas, con San Petersburgo bajo humo. La mentira de que la guerra está lejos está efectivamente muerta para Rusia. El país en la pantalla sigue siendo un paraíso, pero en el país fuera de la ventana, el cielo sigue oscureciéndose noche tras noche, y ahora todos pueden ver con sus propios ojos que los dos ya no son el mismo país. El nuevo frente está abierto. La verdadera pregunta es a cuál de esas malas opciones se verá obligado el Kremlin. Por ahora no hay respuesta a la vista, y los próximos meses mostrarán si este estancamiento lleva a Moscú a la mesa o a un callejón sin salida aún más profundo. Entonces, ¿qué piensas? ¿Este atasco logístico obligará a Rusia a negociar o Putin pasará este costo también a los comerciantes y la clase media y simplemente seguirá adelante? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis exclusivos de PPR Global como este, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos. Por elegirnos. Por elegirnos. Por elegirnos.